Hola, ¿qué tal? Soy John Comando, saludándote de una vez más en mi puesto de avanzada. Bueno, seguimos en Takodana, aquí estamos todavía en el planeta, no he salido y pues ya desbloqueé principalmente a el famoso soldado de la muerte. Que bueno, al menos lo tengo nivel 1, no me voy a quedar con las ganas de tenerlo. Ay, ese no era, la costumbre, acabo de hacer unas modificaciones a mi base. Y bueno, ahí era donde estaba el puesto principalmente de los héroes. Acá está. Todavía no me acostumbro, estando tratando de cambiar, que esté un poco más fuerte. De hecho, me ha ido muy bien con los asaltos. Y bueno, aquí ya está nivel 1. Ya listo para hacer pruebas, cómo utilizarlo, pero creo que eso va a ser para otro video. De momento vamos a acabar con lo que había dejado pendiente respecto a las unidades selváticas. Bueno, de selva o de bosque, o principalmente son fragmentos para las unidades que están en el bosque más que de playa o selváticas, pero al final de cuentas pues lo usamos para el mismo fin. Bueno, esto es lo último que he estado haciendo. Bueno, vamos al ataque, que principalmente he estado probando algunas combinaciones para ver cuál resulta mejor, que usualmente todos oscilan entre el 80, 89. Y bueno, quizás una de estas ha sido la de los Sturmies. Sí, o sea, los soldaditos normalitos, nada más que los soldados costeros con su skin, obviamente de este ambiente tropical, unos ATX 225 y también un droide de seguridad, nada más porque me gusta, principalmente pues sí ayuda un poco con su granada que fragmenta un poco, hace que los edificios sean más fáciles de derrotar, destruir, y también por supuesto un astromédico imperial que estando utilizando pues tropas un poco más débiles, sí es necesario estarlo usando. También aquí le añadí un poco esta unidad, perdón, sí, aquí está, un AT, y principalmente por la ventaja que me da de campo, la ventaja de pues que va a seguir sacando más soldaditos, y los que vaya perdiendo pues el AT me lo va a estar reponiendo. Y bueno, vamos para allá para que vean cómo ha sido este ataque. Prácticamente casi lo logro, casi me quedé porque el droideca no alcanzó al último de ficha, le quedó creo que muy poquito. Ahorita van a observar cómo fue este ataque. Algo que hay que mencionar con esta combinación de ataque es principalmente cómo posicionas las tropas, las posiciones defensivas. En este caso no respeté un poco el tiempo de batalla, que cada unidad tiene su tiempo de batalla, que en otro video vamos a hablar de eso, de qué se trata ese inventado tiempo de batalla. Pero aquí está, principalmente mi columna vertebral se basa en el AT, en el ATAT. Ese es lo único, mi columna vertebral, y pues el resto de las unidades, allá van los Stormies con sus droides astromédicos, haciendo todo lo posible por hacer el daño que se pueda sin perder la vida. Bueno, aquí ya destruyeron a mis gorilas, no hay problema. Y bueno, ahí se quedó sin gorilas, ahí van a continuar los droides. Un dolor de cabeza para esta combinación de ataque. Principalmente van a ser las torres de fuego rápido, ya que le dan prioridad en cuanto a ataque a los droides médicos, más que a otra unidad si se encuentra dentro de su alcance. Pero bueno, aquí andamos. Bueno, el satélite no lo está logrando posicionar, se mueve mucho. Pero en lo que se va viendo ya hemos destruido más del 50% de la base. Ya las unidades ya han caído casi todos los médicos, nada más queda aquí abajo. Este médico es el único. No, acá hay otro. Hay dos médicos, uno que está entre las patas de la edad. Ya nos quedan pocas unidades. Y por aquí voy a aventar. No aventé el droideca. No, creo que no. En este me lo habían destruido. Y todavía estaba en reparación en el siguiente ataque. Pero bueno, aquí ya casi nos acercamos. Ya están todos los edificios, salvo estos. Estos son los sobrevivientes. Están todos los edificios casi destruidos. No da tiempo para que lleguen. 10 segundos, no suficiente tiempo para que alcancen a destruirlos. Se tomaron su rato. No, iba el droideca. Por supuesto que sí, comenzó a disparar, pero no dio tiempo. Resultados de este ataque: casi el 100%, a diferencia de los otros que intenté con esta combinación de ataque. Y bueno, la verdad,
para mí sí me ha dado muy buenos resultados debido a los fragmentos, a los Stormies, bueno, casi todos tenían fragmentos, o sea, todos estaban con su respectivo Steam y mejoras. Así que, bueno, vámonos al siguiente ataque. Siguiente ataque, comencé a probar lo que son al menos una combinación de ataque con los pesados y una de asalto. Creo que tenía un soldadito de asalto, combinación de Stormies, asalto. Y bueno, todo sigue, la consistencia está en que pues van a sigo utilizando los TX-225 debido a que como no estoy usando soldados de fase 2, pues me han resultado mucho mejor el TX debido a que destruyen más rápido los, los escudos. O sea, incluso puedo no utilizar el AT-AT y puedo utilizar solamente los TX para que estos hagan caer rápidamente los escudos, siempre y cuando los 4 estén al frente de batalla, porque si los dejo dispersos y nada más uno está atacando el escudo, pues le va a tomar un buen rato, corre el riesgo de que no tiren el escudo. Bueno, este es el siguiente ataque de 89%, probándolo con solamente soldado costero pesado, ATX 225, el droide médico y también el ACT S. Bueno, vámonos al ataque. Ya casi llegamos. Bueno, aquí estamos. Si se han dado cuenta, solamente, bueno, este sí está un poco más, ligeramente más fuerte, pero me ha parecido últimamente, al menos aquí en Takodana, me parecieron durante este conflicto bases muy débiles o muy pequeñas o muy bebés. Bueno, aquí están tirando con todo. Sí, aquí se me habían colado esos soldados. Ah, no, estos son los soldados de late, porque no tienen la mejora. Esos soldados normalitos. Y esto, como me encantan estos soldados pesados, me recuerdan mucho a los Hard Troopers. De hecho, ya lo había mencionado anteriormente. Cómo disparan esa ametralladora, pues no sé si es ligera. Es una ametralladora pesada, obviamente. Ya para que lo lleven. Pero aquí llevamos. Todavía sobreviven las unidades. Y aquí están nuestros escudos. Están haciendo todo lo posible para aguantar, sobrevivir. Y bueno, algo más como para detallar esta combinación es que está más centrada a la infantería más que a los vehículos, aunque el fuerte del imperio pues es más los vehículos que pues la infantería. Pero ¿por qué razón? Bueno, teniendo en cuenta que los rebeldes están acostumbrados a que ataquemos con vehículos, pues bueno, esto que ataquemos estas combinaciones, utilizando esta combinación de infantería, pues es como una sorpresa. Bueno, aquí ya me abandonó el droide médico. ¿A dónde va? Aquí se me perdió. Bueno, nada más queda el ACT solo en el combate. Creo que este se encarga de estas unidades y van a sobrevivir por acá abajo. Y sí, por supuesto, ahí está. Están haciendo, escuchen el sonido de esa ametralladora pesada. Una chulada. ¿Cómo suena? Me recuerdan mucho a los AT-ST. Y bueno, hasta ahí concluyó el ataque. Esto debido a que pues bueno, diezmaron a toda nuestra fuerza de asalto, pero logramos alcanzar destruir casi más de la mitad, más del 75% de la base enemiga. Y bueno, prácticamente esto era todo lo que les quería mostrar, que algunas combinaciones se pueden hacer infalible. Ay, ¿qué ha pasado? No hemos salido del juego. Y bueno, creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Pero es infalible. Esta mezcla, bueno, una mezcla infalible, perdón, es debido a que he estado probando, tal vez lo hago en otro video, que igual me ha funcionado en diferentes entornos, solamente no lo he probado en cuanto a niveles, en cuanto a nivel de base, cuál es la base, las defensas, pero la verdad hay una formación infalible que me ha funcionado muy bien, casi la mayoría de los ataques del 100% o más allá del 75%. Y bueno, creo que hasta ahí le vamos a dejar. No olviden seguirme a través de mis redes sociales, suscríbanse al canal
opriman la campanita que está en el canal para que cada vez que yo suba un video pues les sea notificado, ya sea por una notificación a su celular o por correo. Y bueno, también si quieren mejorar su experiencia como ser humano, visiten johncomando.com.mx. Ahí va a encontrar algunas cosas que van a ayudar a disfrutar mucho más placentera la vida. Y bueno, no olviden que también una manera de ayudar es donando, así que con todo lo que está pasando ahorita en el país, y de hecho dicen que ayer también hubo otra sacudida que yo no sentí y fue muy temprano, pero no olviden también de hacer una parte, ya saben, este comando os ayudar. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video y que la fuerza los acompañe. Bye.